Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Pidamos al Señor que bendiga su palabra y que todo esto redunde para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, gracias nuevamente, Padre. Qué hermoso, Señor, es cantarte, Señor, adorarte. Qué bello, Señor, es ver a tu pueblo reunido, Señor, y cantar a ti. Y Padre, cuán bello también es, Señor, que hables a tu pueblo, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Padre, queremos, Señor, poner delante de ti este tiempo. Queremos pedir, Señor, tu gracia para poder recibir tu palabra, Señor, para que podamos adorarte en este tiempo. Padre, para que escuchemos, Señor, con diligencia, para que podamos, Señor, conocer más de ti, más de tu voluntad para con nosotros, con esa disposición en el corazón, Señor, que tenía Josué para adorar y para obedecer. Así, Señor, pedimos tu gracia para poder hacerlo. Y Padre, te pido, Señor, me concedas gracia para compartir tu palabra, Señor, con claridad. Señor, que pueda hacerlo correctamente, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos con tu palabra. Háblanos, Señor. Muéstranos a Cristo de una manera especial. Padre, que podamos recordar y tener en claro que tú estás con tu pueblo, Señor, en todo tiempo. Padre, te rogamos, Señor, que traigas también salvación a los que están sin Cristo, a los que están muertos espiritualmente. Te rogamos, Señor, que les salves por medio de tu palabra predicada y que todo esto, Señor, redunde para tu gloria. Te pedimos esto y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, favor de ponernos de pie para leer el pasaje que hoy estudiaremos. Vamos, por favor, al libro de Josué, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Josué, capítulo 5, versículos del 11 al 15. Leamos, hermanos. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Hermanos, hemos visto que después de que el Señor poderosamente y maravillosamente secó las aguas del Jordán y el pueblo pudo entrar en seco por ese río para entrar a la tierra prometida, vemos al principio de este capítulo 5 que todos los reyes de los amorreos y todos los reyes de los cananeos tuvieron temor, tuvieron miedo. Dice la Escritura que desfallecieron, que no hubo más aliento en ellos al saber que el pueblo de Dios ya estaba en sus territorios para conquistar la tierra. Hermanos, el Señor estaba cumpliendo su promesa, esa promesa que había hecho a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después a Moisés. El Señor está cumpliendo su promesa. Ahora el pueblo, hermanos, está finalmente en la tierra prometida. Están acampando en Gilgal, a 2 kilómetros de Jericó, que era la primer ciudad cananea que ellos iban a conquistar. Y esa preparación espiritual que hemos visto en las últimas predicaciones, esa preparación espiritual antes de comenzar la conquista, antes de comenzar las batallas contra esos pueblos impíos, esa preparación ya está por culminarse, ya está por finalizar. Ya se llevó a cabo la circuncisión, ese rito que identificaba al pueblo de Dios como ese pueblo especial, como ese pueblo del pacto, como ese pueblo receptor de las promesas de Dios, como ese pueblo también que se comprometía a la obediencia. La circuncisión ya se había hecho. Después vimos que el pueblo ya había celebrado la Pascua, esta fiesta solemne que recordaba al pueblo esa redención cuando el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto, pero que también anunciaba a una redención mayor, esa redención que vendría a través de ese verdadero Cordero Pascual del Señor Jesucristo y que los llevaría también a una tierra prometida, una tierra celestial. La Pascua ya también se había celebrado, hermanos. Pero faltaba una cosa más, que es la que vamos a ver en el primer punto de este sermón. Vamos a dividir, hermanos, este sermón en 3 partes. Primero vamos a ver la provisión fiel del Señor a su pueblo. La provisión fiel del Señor a su pueblo. Luego vamos a ver la revelación de Cristo a Josué. La revelación de Cristo como ese príncipe del ejército del Señor. Y como número 3 vamos a ver el consuelo de Cristo en nuestras batallas. Así que comencemos con este primer punto, la provisión fiel del Señor a su pueblo. Josué capítulo 5, versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Esto es lo último que el pueblo hizo en esa preparación espiritual antes de la conquista. Comieron del fruto de la tierra, comieron panes sin levadura y espigas tostadas. Y algo muy importante a ver aquí, hermanos, algo muy importante que debemos notar aquí, es que ese trigo con el que pudieron hacer ese pan, ese trigo no es algo que ellos hubieran podido sembrar. Ellos acababan de llegar ahí a la tierra prometida. Ese trigo lo habían sembrado los cananeos. Hermanos, cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, todos los habitantes de Jericó que podían estar
en los campos, fuera de esa ciudad amurallada, todos ellos tuvieron que refugiarse dentro de la ciudad, dentro de las murallas. Recordemos, hermanos, ellos tenían pavor del pueblo de Dios. Así que ellos se refugiaron en Jericó, y todos esos sembradíos, al igual que todos esos almacenes de grano, todo eso ellos lo abandonaron. Y ahora todo eso formó parte del pueblo de Dios. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor provee para su pueblo. El Señor les provee todo, hermanos, todo lo que ellos iban a necesitar para terminar esa preparación espiritual. Todo eso el Señor se los proveyó por gracia. Ellos no hicieron nada, hermanos, para poder tener esos granos, para poder tener ese trigo y terminar de celebrar la Pascua como Dios lo había establecido. Pero algo importante que vemos aquí, hermanos, es que ese pan que se comía en la Pascua, ese pan es figura de Cristo, del verdadero pan. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y esas espigas de trigo tostadas, también, hermanos, también apuntaban a Cristo. Apuntaban a aquel que en esa cruz sufrió los rigores del fuego del juicio de Dios por nosotros. Apuntaban todo esto, hermanos, a ese verdadero alimento espiritual que su pueblo necesita, a Cristo. Cristo dijo también, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y esto era muy importante, hermanos, que el pueblo pudiera recordar al celebrar esa Pascua, que pudieran recordar que más adelante vendría el verdadero pan de vida. De manera, hermanos, que vemos aquí en este versículo 11 del capítulo 5 de Josué, que todo lo que Dios demandaba por medio de su ley referente a la Pascua, todo eso pudo cumplirse porque Dios mismo lo proveyó. Dios mismo proveyó todas esas cosas necesarias para llevar a cabo esa preparación espiritual. Y aquí podemos ver ya, hermanos, la misericordia de Dios. El Señor ha sacado a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraba, de esa esclavitud en Egipto. Y ahora vemos, hermanos, un cambio rotundo de 180 grados. Y ahora vemos al pueblo de Dios que ya no está en esclavitud, que ahora está, hermanos, en una nueva esfera de provisión, de bendiciones de parte de Dios. Y hermanos, así ha hecho el Señor con nosotros en el ámbito espiritual. Nosotros estábamos en la peor condición en la que podíamos estar, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de nuestro pecado. Estábamos en nuestras tinieblas, en nuestra miseria espiritual. Y ahora, hermanos, en Cristo estamos en una esfera de provisión, de bendiciones espirituales. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todo por gracia. Así que el pueblo de Israel, hermanos, habiendo terminado ya esa preparación espiritual, está a punto de emprender esas campañas militares, está a punto de comenzar esas batallas. Y sabiendo esto, nosotros esperaríamos que Gilgal, ese lugar donde ellos estaban acampando, nosotros podríamos esperar que ese lugar se hubiera convertido en una especie de centro de operaciones, para que el pueblo pudiera afilar sus espadas,
para que el pueblo pudiera preparar a sus soldados, para que el pueblo pudiera preparar estrategias militares para combatir a esos pueblos enemigos. Pero hermanos, no fue así, porque el Señor les pidió que se prepararan espiritualmente. Porque en esa preparación espiritual, hermanos, ellos iban a ver a aquel que les daría la victoria. Ellos iban a recordar ahí, hermanos, y a ver al Señor Jesucristo, quien iba a darles la victoria en todas esas batallas. Y esto lo vamos a ver con más claridad un poquito más adelante. Y hermanos, Cristo nos hace las mismas promesas a nosotros. El Señor Jesucristo nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces nosotros queremos adelantarnos en algunas cosas, y hermanos, vemos aquí este principio. A veces debemos prepararnos espiritualmente primero para buscar ante todo la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, y confiar en que el Señor añadirá las demás cosas. El pueblo, hermanos, debía seguir aprendiendo a confiar y a depender del Señor. Aún, hermanos, la alimentación, aún eso estaba garantizado. Estaba garantizado por los frutos de la tierra. Ahí estaban esos campos, en esa tierra que fluía leche y miel. El Señor les está enseñando a que ellos confiaran, a que ellos dependieran completamente de Él. Y por lo tanto, hermanos, ya no era necesario ese maná que durante 40 años había caído del cielo para que el pueblo se alimentase. Ese maná ya no estaba. Miren el versículo 12, Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces vemos, hermanos, en esta primera parte de nuestro sermón, que el Señor provee fielmente siempre para los suyos. A veces de manera ordinaria, hermanos, pero aún también el Señor lo hace de maneras extraordinarias. Pero podemos confiar, hermanos, en que el Señor siempre nos dará el sustento. El Señor nunca nos dejará. Y ahora, hermanos, pasemos a la segunda parte. Porque ahora vemos, después de esto, a partir del versículo 13, vemos la revelación de Cristo, la revelación del príncipe del ejército del Señor. Como decíamos, hermanos, ya todo estaba listo para comenzar la conquista de la tierra, iniciando por la ciudad de Jericó. Y Josué, hermanos, Josué había recibido promesas muy claras, muy específicas. Sabemos, hermanos, que Josué tenía esa fe contundente en el Señor, así como lo vimos hace ratito con Noé. Ellos tenían una fe contundente en el Señor. El Señor le había hablado claramente a Josué, diciéndole: siempre estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré todos los días contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero sabemos, hermanos, que Josué era hombre, un hombre como todos nosotros. Y el Señor iba, hermanos, a recordarle algo muy importante a Josué. Pero Josué, recordemos, hermanos, tenía muy en claro que la prudencia no estaba peleada con la fe, que la responsabilidad
no estaba peleada con la soberanía de Dios. Entonces vemos que Josué, hermanos, él solo, como ese líder del pueblo de Israel, él solo va hacia Jericó. Él va, hay cierta discusión en qué fue lo que hizo. La mayoría de los comentaristas hablan de que fue como ese encargado, fue a ver la tierra de Jericó para poder inspeccionar la tierra antes de que comenzara la conquista. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que Josué dejó el campamento y caminó solo hacia Jericó. Josué 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Hermanos, Josué no sabía quién era ese hombre. Aparentemente era un hombre común y corriente, pero no era así. Hermanos, ese hombre era el mismo hombre que vemos en Génesis 16, que se le aparece a Agar, después de que Agar huye de la casa de Abraham a causa de la hostigación de Sarai, y está ahí Agar al lado de una fuente, y llega ese hombre y la consuela. Ese hombre es el mismo hombre que leemos en Génesis 18, que estaba afuera de la casa de Abraham, de la tienda de Abraham, y que le dice a Sara que ella iba a tener un hijo, aún a pesar de su edad avanzada. Este hombre que se le aparece a Josué es el mismo que leemos en Génesis 32, ese hombre que despierta a Jacob para luchar contra él la noche previa a su encuentro con su hermano Esaú. Ese hombre que se le aparece a Josué es el mismo hombre que leemos en Números 22, que confronta a Balaam. Es el mismo hombre que leemos en Primera de Crónicas 21, que se le aparece a David. Este hombre anónimo, hermanos, realmente no era un hombre, ni mucho menos un hombre común y corriente. Era Dios mismo. Era Dios. Pero en ese primer encuentro que Josué tiene con él, Josué aún no sabía esto. Y por eso le hace una pregunta. Miren el versículo 13 en la segunda parte, Josué 5:13b. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En otras palabras, ¿de qué bando estás? ¿Del pueblo de Dios o de sus enemigos? Y es hasta que, hermanos, es hasta que este varón le responde que Josué se da cuenta de quién estaba delante de él. Versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ante esta respuesta de este varón, hermanos, Josué supo de inmediato que quien estaba delante de él era el Señor, era Dios. Y por eso se postró sobre su rostro y comenzó a adorarle. Y esto, hermanos, esto que hizo Josué y esa aceptación de este varón en su adoración es evidencia de la deidad de este varón con la espada desenvainada. Este varón aceptó la adoración de Josué. Hermanos, vemos en la Escritura que aún los ángeles de mayor grado, los ángeles de
del rango más elevado, ellos no aceptan la adoración. Miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Juan: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que este varón que se le aparece a Josué, como decíamos, no era ningún hombre común y corriente, no era ningún ángel, era Dios mismo. Y por eso recibe la adoración de Josué. Solo a Dios se le puede adorar porque solo Él es digno. Pero hermanos, ahora podemos preguntarnos aquí, ¿no acaso Dios le dijo a Moisés que nadie podía verlo? ¿No acaso Dios le dijo a Moisés que nadie podía verlo y seguir con vida? Entonces, ¿cómo es que Josué pudo ver al Señor? Así que descubramos qué pasó aquí. Hermanos, la primera persona de la divinidad, el Padre, es invisible. Y vemos en la Escritura que sus apariciones fueron en el Sinaí, por ejemplo, en truenos, en relámpagos. Vemos, por ejemplo, que en el tabernáculo, en el templo, se mostraba en la Shekinah, en el arca. Pero al Padre nunca lo ha visto nadie. Ahora, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, vemos en la Escritura que se manifestó de manera material, por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo en forma de paloma, en Pentecostés, en llama de fuego. Pero hermanos, vemos en la Escritura que la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él se manifestó muchas veces en forma humana. Así que la conclusión no puede ser otra que si a Dios no se le puede ver y fue visto en forma corporal, necesariamente tenía que ser el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Y aquí tenemos, hermanos, las mejores noticias sobre este pasaje que estamos estudiando. Este varón con una espada desenvainada en su mano era el Señor Jesucristo. Hermanos, contemplemos un poco esto. Entendamos lo que la Escritura nos muestra aquí. Imaginen, hermanos, imaginen niños que están aquí, esa escena. Josué va hacia Jericó y cuando alza sus ojos se encuentra con el Señor Jesucristo. Y ve a este varón con una espada desenvainada, con una espada lista para comenzar la guerra, para comenzar la batalla.
Esa es la escena, hermanos. Imaginen a Josué, hermanos. Ellos acababan de celebrar la Pascua. Acababan de recordar a ese Cordero Pascual que iba a venir, a ese verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo, que los redimiría totalmente a través de su sangre. Y ahora Josué se encuentra con él y lo tiene de frente. Aquel que se esperaba desde los tiempos de Adán, ahora está frente de él. Dios, hermanos, se manifestó a Josué en toda su plenitud en el Hijo de Dios. Dice en Colosenses 2:9, porque en Cristo, en Él, dice, habita toda la plenitud de la deidad. Y es por eso que Cristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, es en la corporeidad de Jesús donde únicamente podemos contemplar al invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Los hombres pudieron ver en Jesús al Dios invisible. Cristo vino a revelar al Padre. Por eso dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Cristo, hermanos, hemos visto toda la gloria y la plenitud de Dios. En la Escritura, hermanos, encontramos diferentes tipos de teofanías. Una teofanía simplemente se define como una manifestación visible de Dios que vemos a lo largo de la Escritura y particularmente en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, las teofanías en forma humana, como es el caso de nuestro texto, esas teofanías se conocen como cristofanías. Las cristofanías que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, estaban haciendo algo, estaban apuntando a aquel día en que el Señor Jesucristo definitivamente iba a tomar la forma humana en su encarnación. Todas esas teofanías apuntaban a eso, hermanos, a lo que algunos han llamado la teofanía definitiva de Cristo en su encarnación. Mientras esas teofanías del Antiguo Testamento eran temporales, la encarnación de Cristo es permanente y eterna. Ahora, hermanos, Cristo antes de encarnarse, como hemos visto, se manifestó en forma de hombre. Y esto nos habla de la preexistencia de Cristo. Y por preexistencia, hermanos, lo que queremos decir es que Cristo existía antes de su encarnación, antes de nacer en Belén. Con preexistencia queremos decir, hermanos, que Cristo existía antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Y Cristo mismo reafirmó su preexistencia, por ejemplo, cuando les dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De hecho, esa fue la causa por la que los judíos quisieron asesinar al Señor Jesucristo. Porque al decir que era antes de Abraham, se hacía como Dios. Decía ser Dios. Y por eso los judíos se escandalizaron y querían matarle. Pero veamos esto, hermanos, con más claridad en Colosenses. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Pablo también nos habla de la preexistencia de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos del 15
en adelante. Está hablando aquí Pablo de Cristo en este pasaje que se conoce como el himno cristológico colosense. Colosenses 1:15, Pablo dice de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí vemos la preexistencia antes de la creación. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí vemos la preexistencia de Cristo, hermanos, pero vemos algo maravilloso en este pasaje de Colosenses. Vemos, hermanos, a este Cristo preexistente, el que es antes de todas las cosas, el que es antes de su encarnación, el que es antes de la fundación del mundo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, la imagen del Dios invisible. Pero vemos algo maravilloso, hermanos. Este Cristo, que tiene toda la preeminencia, que es supremo, que es glorioso, dejó su gloria temporalmente y se encarnó para reconciliar consigo todas las cosas, para reconciliarte a ti y a mí, hermano, con Dios a través de su muerte en esa cruz. Qué glorioso es esto, hermanos. Este glorioso Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, por quien todas las cosas existen y subsisten, vino a este mundo a derramar su sangre por ti y por mí. Pero ahora veamos, hermanos, como punto número 3, el consuelo de esto, el consuelo de esa manifestación de Cristo, el consuelo de Cristo en nuestras batallas. Preguntémonos aquí, ¿cuál era el motivo por el que Cristo se le aparece a Josué con esa espada desenvainada antes de iniciar la conquista en Jericó? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Hermanos, la respuesta es muy sencilla. El Señor quería que Josué supiera que Él estaba con él. Esa promesa que el Señor le hizo cuando lo comisionó para ser el líder de Israel, cuando le dijo: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa, hermanos, está siendo ratificada en ese momento, de la manera más clara posible. Josué está viendo al Señor. El Señor está cumpliendo su promesa, le está ratificando de la manera más clara. El Señor estaba con Josué.
Y vemos esto, hermanos, en los primeros 5 capítulos de Josué, una reiteración, el Señor prometiéndole esto a Josué: estaré contigo, no temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y hermano, querido hermano, esto es algo que nosotros debemos recordar constantemente. Josué necesitaba ser fortalecido para comenzar la conquista. Iba a enfrentar diversas batallas. Hermano, esto es algo que nosotros debemos recordar constantemente. Hay batallas en nuestra vida cristiana, hay pruebas en nuestras vidas. Pero algo que el Señor nos reitera, hermanos, en su palabra, algo que el Señor nos reitera en los medios de gracia, es que Cristo está con nosotros, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en medio de esas batallas, hermanos, es cuando nosotros debemos apartarnos, como lo hizo Josué, y estar en esa intimidad, a solas con el Señor, para poder tener más presente esa promesa, hermanos. Para poder tener claro que el Señor es fiel y está con nosotros en medio de esas batallas, en medio de esa enfermedad, en medio de esa mala noticia, en medio de ese desánimo, en medio de cualquier prueba, hermanos. Él siempre estará contigo. Aún nosotros, hermanos, hablando como iglesia, aún nosotros, hermanos, hemos tenido tiempos de mucha bendición, tiempos muy bellos, la mayor parte del tiempo, pero también hemos enfrentado batallas juntos como iglesia. Pero en esas batallas, hermanos, el Señor nos ha recordado que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y Él nos ha fortalecido para seguir adelante. Él nos ha dicho: no teman, yo estoy con ustedes. Ahora permítanme, hermanos, hacer una ilustración aquí. Hay una antigua tribu africana que practica algo muy peculiar para probar a los jóvenes, a los adolescentes, para pasarlos y para considerarlos ya en una etapa adulta. Los líderes de esta tribu toman al joven, al adolescente, le vendan los ojos. Ellos se aseguran que esa venda no va a ser movida. Incluso se aseguran de que haya pistas de si ese joven manipuló la venda. Ellos se aseguran mucho de eso. Y llevan al joven a un monte a medianoche y lo sientan ahí en el monte. Y la prueba es que si este joven aguanta toda la noche hasta que el sol salga, a ese joven ya se le puede considerar como adulto. Y este joven está ahí expuesto al frío, expuesto a los animales salvajes, a las bestias. Es inevitable para el joven que está ahí no sudar, no temblar. Su sistema nervioso se empieza a alterar al escuchar los aullidos de los lobos, al escuchar los rugidos de los animales, a escuchar algún ruido cercano y no saber si es una serpiente, quizá algún extraño.
Y ese joven está ahí aguantando la prueba. Y llega el momento, quizá después de unas 5 horas, que el joven comienza a sentir en su piel el calor del sol, los rayos del sol, y entonces el joven descansa. Y en ese momento está establecido que el joven puede quitarse la venda para darse cuenta de que su papá siempre estuvo al lado de él, de que su padre estuvo toda la noche al lado de él, siempre estuvo ahí y nunca lo abandonó. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Hay pruebas en las que parece que estamos solos, en las que parece que el Señor nos ha abandonado, se ha ido. Pero es en esas pruebas, hermanos, donde el Señor está más cerca de nosotros para fortalecernos, así como lo hizo con Josué. Ese es el clímax de este pasaje, hermanos. La misericordia de Dios manifestándose a Josué poco antes de empezar la conquista y diciéndole: te estoy ratificando mi promesa, estoy contigo en todo tiempo. Y hoy más, que vas a necesitar que esté ahí fortaleciéndote. Este varón, hermanos, no vino a decirle a Josué: simplemente estoy de tu bando. El Señor Jesucristo vino a decirle: yo estoy a cargo de todo. Descansa, confía en mí, yo te voy a dar la victoria en todas esas cosas. Y así, hermanos, hay situaciones a las que nos lleva el Señor en donde no importa toda la teología que tengamos, todo el conocimiento del Señor, hay cosas, hermanos, que ya están, que llegan a estar ya fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro alcance. El Señor a veces nos lleva a cosas que ya no podemos manejar por nuestra cuenta y no nos queda más que depender de Él. Y como Josué, hermanos, debemos reconocer que es Dios quien realmente tiene el control de esas circunstancias. Y debemos aprender a depender de Él, hermanos, y saber que si Él no obra, nada va a pasar. Hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, por más esfuerzo que hagamos. Hay cosas que solo dependen del Señor. Pero regresemos al libro de Josué, hermanos, por favor. Josué, después de esto, podría regresar confiado al campamento, sabiendo que el Señor de los ejércitos iba a ir delante de ellos. Pero miren Josué, capítulo 5, versículo 14, en la segunda parte. Josué 5, versículo 14b. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hermanos, no hay duda de que Josué entendió claramente que estaba en la presencia de Dios. Por eso, como decíamos, por eso se postró, le adoró, pero también, hermanos, vemos aquí que se coloca en la posición de siervo, se humilla para escuchar lo que Dios quería de él. Y dice en el versículo 15: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos aquí la obediencia de Josué, hermanos, como en ocasiones anteriores. Él obedeció inmediatamente. Dice al final del versículo 15: y Josué así lo hizo. Hermanos, Dios usa esas batallas que enfrentamos para santificarnos. Eso es lo que Dios le pide a Josué. Es precisamente le hace un llamado a la santificación. Quita el calzado de tus pies. Es un llamado, hermanos, a rendirnos
a Cristo, a rendirnos a la obediencia. En el capítulo 6, hermanos, vamos a ver que el Señor le da instrucciones a Josué sobre cómo conquistar Jericó. Y nosotros somos llamados a lo mismo, hermanos, a la obediencia en todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Somos llamados a vivir en santidad delante de Él en toda nuestra manera de vivir. Cristo, hermanos, la imagen del Dios invisible, ha venido a este mundo, nos ha salvado, nos ha reconciliado con Dios por medio de su sangre y ahora nos manda a vivir en santidad. ¿Y cuál debe ser, hermanos, nuestra respuesta ante esa salvación tan grande que tenemos? La misma que Josué: adorar al Señor y estar dispuestos a escuchar su voz y a obedecerlo, a vivir en santidad. Debemos quitarnos nuestro calzado de los pies, porque cuando nosotros, hermanos, estamos en esa comunión con Dios, ese lugar se vuelve santo, como ya lo hemos dicho. Pero, hermanos, pensemos esto: estamos ahora en Cristo. ¿Eso qué significa, hermanos? Que en todo momento debemos vivir en santidad porque hemos sido santificados en Él. Ya no es un tiempo breve como Moisés en la zarza, como Josué aquí, que es algo ya, hermanos, eterno. Hemos sido unidos a Cristo para siempre y debemos tener esa determinación de vivir en santidad. Por último, hermanos, acompáñenme a Josué capítulo 24 y veamos el ejemplo de Josué en esto. Josué capítulo 24, versículo 14. Es el sermón de despedida de Josué antes de morir. Y Josué le dice al pueblo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Hermanos, así fue como Josué le sirvió al Señor todos sus días, en integridad, en verdad, y a esto somos llamados. Pero veamos la determinación de Josué, hermanos. Leamos nuevamente el versículo 14 y ahora el versículo 15 también. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación que debemos tener nosotros, hermanos: servir al Señor. Y querido amigo que estás sin Cristo, esta pregunta es para ti: ¿a quién vas a servir? Escoge hoy a quién vas a servir: ¿a tus ídolos? ¿A ti mismo? ¿Al mundo? ¿A tus placeres? ¿A tu pecado? ¿A estas cosas que solo van a llevarte a la destrucción de tu alma? ¿Vas a servir a estas cosas que solo tendrán como fin la condenación y el juicio de Dios sobre tu vida? ¿Vas a servir a estas cosas temporales y banales? ¿O vas a servir a un Dios real? ¿O vas a servir a este varón
que dio su vida en una cruz para que hoy, amigo, puedas tener la esperanza de que si te arrepientes y crees en Él, tendrás el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Escoge a quién vas a servir. Y déjame decirte algo, amigo, no lo puedes comparar. No puedes comparar a mi Cristo. No puedes comparar a este glorioso Salvador con las cosas de este mundo. Escoge hoy a quién vas a servir. ¿Vas a servir a este Dios real que te habla hoy y que te dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar? Arrepiéntete de tus pecados, amigo, y confía en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Si tú vas a Él, Él no te va a rechazar. Conoce verdaderamente a este príncipe del ejército del Señor. Conoce a este varón con esa espada desenvainada que está dispuesto a defenderte y estar contigo todos los días de tu vida y en todas tus batallas. Porque si no lo haces, querido amigo, esa espada de este varón estará contra ti en juicio y en condenación. Vamos a orar, hermanos.